Hola a todos, mi nombre es Santiago Benz. Somos estudiantes del 10º semestre de Contaduría Pública de la Universidad Popular del Cesar. Mi nombre es Giovanni Valle. En esta oportunidad, para la asignatura de Contabilidad Pública y Contraloría, debemos hablar acerca de la estructura administrativa del Estado colombiano. Mi nombre es Jesús Daniel Oñate. Como ciudadanos colombianos y futuros profesionales tenemos un rol establecido en la sociedad, tanto económico, político y social. Es por ello de que debemos tener claridad de saber cómo está constituido nuestro Estado colombiano. Mi nombre es Jorge Luis Matute Ortega. Mi nombre es Daniel Socarrás. Esperamos que les sea de fácil entendimiento. Conceptos básicos de la estructura administrativa del Estado colombiano. Dentro de la estructura administrativa del Estado colombiano nos encontramos con una organización dividida en dos partes. La primera parte son las ramas del poder público. La segunda parte, los organismos del Estado. Las ramas del poder público son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La otra parte que compone la organización del Estado es el conjunto de organismos que estos son las instituciones que componen el grupo de los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Un segundo grupo es el de los organismos de la organización electoral, los cuales son el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El tercer grupo de los organismos del Estado son el Banco de la República y la Comisión Nacional de Servicio Civil. La Comisión Nacional de Televisión entró en liquidación el 10 de abril de 2012, pero entidades como la Autoridad Nacional de Televisión, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Agencia Nacional son las entidades competentes en las labores que esta comisión solía llevar a cabo. La estructura orgánica del Estado colombiano, como lo dije anteriormente, se deriva de dos ramas, como es la rama del poder público y los organismos del Estado. Dentro de la rama del poder público tenemos la rama ejecutiva, que se deriva de la presidencia, gobernaciones y alcaldía. Viene de mayor a menor. La rama legislativa se deriva del Congreso y la rama judicial de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado y Fiscalía General de la Nación. Por el otro lado tenemos los órganos del Estado como organismos de control. Está la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República. Y en la organización electoral tenemos lo que es el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y nosotros tenemos el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión y la Comisión Nacional de Servicio Civil. Mencionado lo anterior, nos encontramos una serie de conceptos básicos mentando varios autores que nos profundizarán a lo que es como tal la temática principal. Citando a Alan Brewer, un abogado venezolano muy reconocido, menciona que todo el tema del Estado ha sido sin duda el tema fundamental de la ciencia política de todos los tiempos, lo que quiere decir que las reflexiones y estudios sobre el Estado van desde su idea lógica que plantea que todo lo que el hombre es se lo debe al Estado, ya que va desde la consideración socioeconómica tomando en cuenta un simple instrumento que tiene un dominio de una clase sobre otra, pasando por la concepción liberal de la consagración de derechos individuales frente a lo que es el gran mencionado Estado, a quien se consideraba un ente separado de la sociedad, lo cual ya no es así, porque lo que hace es participar en todo lo que el ser humano necesita en una sociedad. Como segundo autor tenemos a Josep María Serrano,
doctor en economía, menciona que en relación con los estados de la nación, la globalización ha iniciado un movimiento en dos diferentes direcciones. La primera es la regionalización y la segunda es la revalorización de las unidades políticas supraestatales, notando que hay una serie de problemáticas que se escapan de la dimensión del Estado o nación, lo que lleva a los estados a asociarse a los niveles regionales para fortalecerse, pero por otro lado, la necesidad de identidad, de relaciones cercanas y de proximidad de los gobiernos respecto de los problemas de ciudadanos intenta satisfacer a nivel subestatal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a través del Estado se ejerce el poder público, ya que es la figura jurídica de la nación, el cual debe organizarse para atentar a todos quienes lo conformamos. El Estado, para poder organizar y administrar el país, tiene el poder político conformado y reglamentado en la Constitución Nacional de 1991, cuando nos afirma que Colombia es un Estado social de derecho organizado en cada una de las ramas del poder público y los órganos del Estado. El Estado es una empresa organizada para administrar los recursos igual que cualquier empresa en el sector privado. Por lo tanto, se ha dividido estructuralmente en tres ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, que trabajan en forma armónica para poder cumplir con todos los fines, objetivos de mejoramiento social y de calidad de vida de la sociedad, tal como lo establece la Carta Magna de 1991. Ramas y órganos del poder público. El Estado colombiano está organizado en dos partes: las ramas del poder público y los organismos del Estado. Aunque todos tienen funciones diferentes o separadas, colaboran armónicamente para cumplir sus fines o objetivos. Bueno, en cuanto a las ramas, tenemos la rama legislativa, en donde encontramos el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. También encontramos las asambleas departamentales y los consejos municipales. Y en cuanto a sus funciones, se encargan de reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control ejecutivo. Rama ejecutiva. En ella está la presidencia, la vicepresidencia, el ministerio, los diferentes departamentos administrativos, los gobernadores y los alcaldes. Y en cuanto a sus funciones, cumplen y hace cumplir las leyes y ejecuta y hace que se ejecute la ley. También en esta rama están las superintendencias, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y el sistema de emergencias médicas. Rama judicial. En ella está la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y en ella el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Y en cuanto a sus funciones, administran la justicia. Además de esto, también existen unos órganos independientes y autónomos. En cuanto al control, está el Ministerio Público y la Contraloría General de la Nación. En cuanto a la organización electoral, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional de la Nación. Y también como un órgano independiente y autónomo, el Banco de la República. Rama legislativa. Según el título 6 de nuestra Constitución Nacional, está compuesta por el Congreso de la República, conformado por dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes. El artículo 114 le asigna al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. El Senado está conformado por comisiones permanentes, una comisión constitucional,
internacional, una de Hacienda, presupuesto, servicios públicos, social y ambiental, y comisiones legales, investigaciones y acusaciones, y una comisión de cuentas. Y además hay 102 senadores. La Cámara está conformada por comisiones accidentales, comisión de cuentas y otras comisiones como son la de derechos humanos y audiencia, de ética, de acreditación, crédito público y seguridad. Y existen 168 representantes a la Cámara. Rama ejecutiva. El título 7º de la Constitución Nacional nos dice que está definido entre los sectores central y descentralizado. El sector central a nivel nacional está conformado por el presidente de la República, la vicepresidencia, los ministros del despacho, directores de los departamentos administrativos y superintendencia. A nivel territorial está conformado por las gobernaciones y los secretarios de despacho, las alcaldías y los secretarios. El sector descentralizado lo conforman los establecimientos públicos, las empresas industriales o comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, empresas sociales del Estado, entre otras, tanto de nivel nacional como territorial. En cuanto a las diferentes funciones presidenciales, como jefe de Estado, dirige las relaciones internacionales, nombra agentes diplomáticos y consulares, declara la guerra con permiso del Senado, provee la seguridad exterior de la República, expide cartas de naturaleza a los extranjeros, permite el tránsito de tropas extranjeras. Como jefe de gobierno, nombra y separa libremente ministros y altos funcionarios, dirige la fuerza pública, conserva y restablece el orden público, sanciona y promulga las leyes, declara el estado de conmoción interior si es necesario, expide decretos, órdenes y resoluciones, presenta informes al Congreso, convoca sesiones extraordinarias, respeta la autoridad de la rama judicial y presta auxilio si es necesario, concede indultos y amnistías por delitos políticos. Como suprema autoridad administrativa, crea, suprime y fusiona empleos de la administración central, modifica la estructura administrativa de organismos nacionales, vela por la estricta recaudación de caudales públicos, inspecciona y vigila la enseñanza, los servicios públicos, las áreas financieras, bursátiles y aseguradoras y las instituciones de utilidad común, organiza el crédito público y regula el comercio exterior, y además concede patentes temporales. Los ministerios dirigen, ordenan y ejecutan el conjunto general de las políticas públicas y la prestación de los servicios públicos. Además de esto, son los representantes directos del presidente en los diferentes sectores, y en este sentido se constituyen en los jefes de la administración, formulan la política, dirigen la actividad administrativa y cumplen la ley. Entre los diferentes ministerios que tenemos en nuestra estructura colombiana está el Ministerio de Interior, de Justicia y del Derecho, de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Defensa Nacional, de Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Protección Social, del Trabajo, de Minas y Energía, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de Educación Nacional, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministro de Transporte, de Tecnologías de la Información y Comunicación y de Cultura. Los departamentos administrativos cumplen función similar a la de los ministros, pero más centrada en temáticas específicas y sin atribuciones políticas. Su condición es básicamente técnica. ¿Y cuáles son? Son el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo. Establecimientos públicos. Son las entidades descentralizadas por servicio,
adscritas a un ministerio o departamento administrativo, y las cuales atienden funciones administrativas como personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, y se rigen por el derecho público. Entre estas está el Hospital Militar, el SENA, el ICBF, el INCOMEX, la Universidad Nacional de Colombia, el INVIAS, el IFEP, la ESAT, el ICA, el ICETES, entre otras. Las empresas industriales y comerciales del Estado cumplen funciones de industria y comercio al igual que los particulares. Se le aplica el régimen privado en cuanto a estas actividades, mas no con respecto a su organización o administración. Y entre estas está Satena, Corturismo, Ecopetrol, Caprecom, Ferrovías e Imprenta. Las sociedades de economía mixta son entidades que se constituyen con aportes del sector público y del sector privado. Desarrollan actividades comerciales o industriales, y entre ellas están las artesanías, el Banco Agrario, Becol, ETESA, Prosport, Hotel Tequendama y la Previsora. Rama judicial, título 7 de nuestra Constitución Nacional. Según el artículo 116, incluye la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales, los jueces de la República y la justicia penal militar. Como rama administrativa de justicia, debe verificar a través de la Corte Constitucional que las normas elaboradas por el Congreso se ajusten a la Constitución Nacional. Órganos de control. El artículo 117 de la Constitución Nacional se establecen como órganos de control a la Contraloría General de la Nación y el Ministerio Público, los cuales vigilan las ramas del poder público. La Contraloría General de la Nación y las Contralorías territoriales tienen a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y control de los resultados de las administraciones. El Ministerio Público está conformado por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas para que los procesos de elección popular se cumplan democráticamente. El Banco de la República fue creado en 1923 mediante la Ley 25, y él se reglamenta y se da autonomía administrativa, patrimonial y técnica, el cual está sujeto a un régimen legal propio y por tanto no forma parte de las ramas del poder público dentro de la estructura del Estado. Este tiene personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonial y técnica y un régimen legal propio. El Banco de la República debe rendir informes sobre sus políticas y otros asuntos que solicite el Congreso. No puede establecer cupos de crédito ni otorgar garantías a favor de los particulares. Además de esto, las funciones establecidas por el Banco Central son las de emitir y regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, administrar las reservas internacionales, ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno. Todas ellas se ejercen en coordinación con el mejoramiento de la política económica en general. Fines del Estado colombiano. Empecemos por recordar que los principios fundamentales del Estado colombiano se encuentran en el artículo 2 de la Constitución Política de 1991. Este artículo nos habla de los fines esenciales del Estado, que es servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Pues en resumen de este artículo podemos concluir que la Constitución Política Colombiana de 1991 le da a toda persona un conjunto de garantías fundamentales y la acción correspondiente para hacerlas valer sin importar su nacionalidad, su sexo, su raza, condiciones u origen. Asimismo, es necesario tener en cuenta las obligaciones que tiene el Estado y los derechos de la comunidad. Entre estos derechos tenemos tres que son primordiales, que el primero es el derecho fundamental, segundo, derecho social, económico y cultural, y tercero, derechos colectivos y del ambiente. Los derechos fundamentales los podemos definir que son los más estrictamente relacionados, como la dignidad humana, suponen el pilar básico de todo ordenamiento jurídico de cualquier Estado democrático y de derecho. Son básicos e inalienables y están garantizados en las constituciones de los distintos países. Como derechos fundamentales tenemos el derecho a la justicia, derecho a la defensa, derecho a la seguridad. También tenemos los derechos sociales, pues los derechos sociales los podemos definir que son aquellos destinados a promover que las personas tengan una condición de vida digna, así como la de conseguir una sociedad más justa e igual. Como derechos sociales tenemos derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la seguridad social, derecho al saneamiento ambiental, derecho a la cultura, derecho al deporte y recreación, derecho a la utilización de tiempos libres, derecho a la justicia social. Tenemos los derechos económicos. Esto lo podemos definir que son considerados derechos humanos que se ocupan de garantizar unas condiciones económicas que permitan una vida digna y libre. Como derechos económicos tenemos derechos al trabajo, derecho a la propiedad privada, derecho a la propiedad intelectual, derecho a destino de donaciones, derecho a la política económica, derecho a la protección, construcción y mantenimiento de bienes de uso público, derechos a parques nacionales, patrimonios arqueológicos y bienes fiscales. También tenemos los derechos culturales. Estos derechos son promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquellas que sean de su elección, pues estos derechos culturales están relacionados con el arte y la cultura, entendidos en toda su más amplia dimensión. Como derechos culturales tenemos derecho a promover y fomentar el acceso a la cultura, derecho a educación científica, artística y profesional, derecho a investigación, ciencia, desarrollo y difusión de valores. También tenemos los derechos colectivos y ambientales. ¿Qué son los derechos colectivos? Los derechos colectivos son aquellos que se les reconocen o brindan a un grupo determinado de personas con el fin de proteger y garantizar su interés y su identidad. Y los derechos ambientales son aquellos que buscan preservar, proteger y regular el medio ambiente de usos y actividades inadecuadas que lo vulneren.
En los derechos colectivos y ambientales tenemos el derecho a la protección del patrimonio cultural, derecho al control, a la calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad por particulares, derecho a la preservación, conservación y mantenimiento de los bienes naturales y del medio ambiente, y derechos del estudio del costo ambientales. Muchas gracias. Competencias y recursos del Estado. Los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional establecen las competencias del Estado colombiano en cada uno de los niveles: nacional, departamental y municipal o distrital. Aquí hacemos una relación de sus obligaciones y con qué recursos cuentan, para ir profundizando en la relación presupuestal de cada uno de los niveles. Las competencias y recursos del Estado en la nación. Competencia de nivel macro: definir políticas, definir lineamientos de desarrollo de la economía, planificación global de la economía, modernización del Estado, relaciones internacionales y comercio, garantizar los derechos en seguridad y justicia, educación y salud. Estos recursos son de rentas nacionales. Las competencias y recursos del Estado en los departamentos. Competencia: planificación y promoción del desarrollo económico de su territorio, intermediación entre municipios y nación, coordinación y apoyos en servicios públicos, educación y salud, asesoramiento a los municipios. Estos recursos son de rentas departamentales y nacionales y participación en las rentas nacionales. Competencias y recursos del Estado en los municipios. Competencia: planear el desarrollo local y articular este con el departamento. Prestar los servicios públicos que determine la ley. Construir las obras que demande el progreso local. Ordenar el desarrollo de su territorio. Establecer y administrar los tributos. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Estos recursos son por rentas propias y participación en las rentas nacionales. El Estado actúa como un sistema autónomo en el manejo de los recursos públicos y una distribución de las competencias entre los niveles nacional y territorial. ¿Cuáles son las entidades estatales? Entre estas encontramos 11, las cuales están integradas por la siguiente. Primero, la nación. Segundo, los departamentos. Según lo acordado en la Constitución de 1991, Colombia está constituida por 32 departamentos y un distrito capital, el cual es Bogotá. Tercero, los municipios y los distritos. En la actualidad en nuestro país hay 1.123 municipios y 10 distritos. Los municipios son la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señalen la Constitución y la ley, y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. Creación: Constitución Política Nacional, artículo 300, Ley 136 de 1994. Funciones: Constitución Política Nacional, artículo 311, afirma que al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Los distritos: su régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la Constitución, las leyes especiales
que para él mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios, con base en las normas generales que establezca la ley. El Consejo, a iniciativa del alcalde, dividirá el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas. A las autoridades distritales les corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del distrito. A las autoridades locales la gestión de los asuntos propios de su territorio. Como cuarto tenemos los territorios indígenas. El territorio es el embrión que dio inicio a la existencia de sus pueblos con culturas e identidad propia. La relación del indígena con el territorio es vital, pues éste le proporciona alimentación, vivienda y en él se le permite recrear su cultura. Como quinto, encontramos las áreas metropolitanas. La Constitución Política Nacional prevé que cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas, de acuerdo al conjunto de características similares, se podrán unir bajo la figura de área metropolitana como entidad administrativa, con su propio patrimonio y propias rentas, además de personería jurídica. Como sexto, tenemos las asociaciones de municipios. Estas son entidades administrativas con derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio e independientes de los entes que la conforman. Se rigen por sus propios estatutos y gozarán para el desarrollo de su objetivo de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas. Como séptimo tenemos los establecimientos públicos. Estos son expresión de la descentralización especializada o por servicio, junto con las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las demás entidades nacionales con personería jurídica. Conforman el grupo de las llamadas entidades descentralizadas o sector descentralizados, que se impone al sector central. Como por ejemplo tenemos INCODER, INPET, IGAT, Hospital Militar Central, INCO y el SENA. Octavo, sociedades de economía mixta. El artículo 97 de la Ley 489 de 1998 define las sociedades de economía mixta como organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales, con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial, conforme a las normas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley. Como por ejemplo, la Previsora S.A., Bancoldes, FEN, Fondos Ganaderos, Artesanías de Colombia S.A., Hotel San Diego S.A. y Finagro. Su organización será igual a las definidas para las sociedades comerciales, previstas en el Código de Comercio. En el noveno lugar encontramos las empresas industriales y comerciales. En el artículo 85 de la Ley 489 de 1998 dice que las empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley y autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica, conforme a las normas del derecho privado, salvo a las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente. Ejemplo: Satena, Indumil, ETESA, Imprenta Nacional, Capricorn,
Bonagrio y Fondo Nacional del Ahorro. 10. Entidades descentralizadas. Son aquellas que integran igualmente la rama ejecutiva y se encargan de cumplir funciones que corresponden al Estado gracias a la descentralización de funciones. Tienen autonomía para desarrollar sus actividades y gozan de las prerrogativas que le concede la ley y que las crea. Y como 11 tenemos cualquier persona jurídica con participación pública y mayoritaria. Descentralización del Estado. El proceso de descentralización en Colombia comenzó en los años 80 con el fortalecimiento de recaudación de impuestos en el nivel local, el traspaso de funciones antes desempeñadas por el gobierno nacional a los municipios, el incremento de las transferencias hacia las entidades territoriales y las elecciones populares de alcaldes. Las formas continuaron y se profundizaron con la Constitución Política de 1991, que se autorizó la elección popular de gobernadores y abrió un espacio a la participación ciudadana antes inexistente. El proceso de nuevos importantes pasos con las reformas contempladas en la Ley 715 del 2001, la que reglamentó el Sistema General de Participaciones de los Entes Territoriales. La Constitución de Colombia, entidad de la descentralización como un instrumento a través de la cual los gobiernos nacionales pueden contribuir a diseñar y a ejecutar políticas de carácter social y de soporte a grupos más vulnerables. Es vista como un espacio para ejercer derechos políticos, ya sea mediante las elecciones populares de las autoridades o mediante la participación ciudadana. En efecto, durante los años 80 y 90, la descentralización política durante este periodo consistió principalmente en permitir elecciones democráticas de alcaldes y gobernadores e instalar un marco normativo que apoya y promueve la participación ciudadana. Estos procesos buscan una mayor autonomía local, aumentar la responsabilidad política de los elegidos frente a los electores, ampliar los espacios de la participación democrática y contrarrestar la influencia guerrillera. En materia de asignación de competencia a los distintos niveles de Estado, el modelo colombiano contempla una distribución de competencia sectorial más que territorial y tiene un carácter municipalista. La ley señala que ámbitos le corresponderá a los distintos niveles de Estado en educación, salud y agua potable. Entre los más importantes son los municipios acreditados para este efecto, los responsables de provisión de servicios públicos y los departamentos asumen esta responsabilidad como uno de los municipios no están acreditados. Por el contrario, al departamento le corresponde la visión territorial, planificación, infraestructura. Con el presidente Álvaro Uribe, Colombia vivió un proceso de descentralización, dado que se estimaba que los municipios no tenían la capacidad fiscal ni económica, como tampoco la competencia para determinar la descentralización. Se tenía además que esto fuera importante foco de corrupción. En la práctica, esto se tradujo en una disminución de las transferencias y un recorte en el presupuesto municipal, a cambio de mayores fondos nacionales para ser invertidos territorialmente, lo que configura un esquema en el cual los gobiernos municipales y departamentales asumen un rol de operaciones políticos del gobierno nacional. El proceso de descentralización en Colombia poco a poco ha comenzado a reconocer la importancia de los departamentos para que la descentralización en realidad funcione, pero aún sigue siendo un nivel de gobierno que no ha definido su perfil como cometido en el diseño de político administrativo de los estados colombianos. Si bien es una entidad política fuerte cuyas 7 autoridades tienen legitimidad en los planos nacionales, su institucionalmente es débil y su sistema financiero precio al año 2011. Desde el 19 intentos se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial que promueve la planeación y la competitividad en las regiones. Esta ley representa los siguientes puntos clave. Primero, crea regiones de planificación y regiones administrativas de planificación. Segundo,
permite la asociación de varias regiones para el desarrollo de proyectos conjuntos. Tercero, establece las bases sobre las cuales las regiones se constituyen en una entidad territorial consolidado a su rol, pero cabe destacar que no contempla creaciones de entidades políticas administrativas propiamente tales ni crea circulaciones electorales. Cuarta, crea el Fondo de Desarrollo Regional y Fondo de Competenciación para las entidades del proyecto de inversión. Quinta, crea la Comisión de Ordenamiento, organismo de carácter técnico cuya función es asesorar, vigilar y ejecutar los proyectos de financiación y crédito de aplicación de recursos de los fondos de desarrollo y compensación regional. Obstáculo que ha enfrentado la descentralización en Colombia. Existen numerosos estudios que evalúan la descentralización en Colombia por sus componentes fiscales, administrativos y en menor medida políticos. La mayoría de la literatura está concentrada alrededor de las finanzas de los municipios, seguido por los estudios que examinan el desempeño gubernamental y la gobernabilidad. Muy pocos se refieren a los efectos a mediados políticos. Los estudios sobre la sostenibilidad fiscal de los municipios y sobre el desempeño para la década de los 90 concluyen que hay un desbalance en las finanzas públicas del gobierno central y un deterioro de estos indicadores en los municipios. Esto se explica por un incremento de dependencia de los municipios frente a los ingresos recibidos por conceptos de transferencia, ingresos por tributación y por transferencia. El gasto público local aumentó en el 0.57 punto del PIB, más del 50% financiado por las transferencias del gobierno central, y el ahorro corriente disminuyó en el 1990, era del 1.3% del PIB y en el 1999 de menos 4%. Lo anterior muestra que se está utilizando la deuda pública para pagar gastos corrientes, ya que en el endeudamiento se extiende al 70% de los gobiernos locales. Entre las causas mencionadas en el estudio figuran la debilidad de los sistemas de información creados para el seguimiento del proceso del diseño programático de las transferencias, el crecimiento de deudas pensionales y el probablemente derivados de la mercancía. De un estudio de la Dirección del Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación, evalúa la gestión pública a través de un índice sintético que mide el desempeño municipal en los proveedores de los servicios básicos y en la desmortalización de la política local. La metodología aplica a una muestra de 150 municipios, mide las acciones de los gobiernos locales para entender las demandas de la comunidad y la eficacia con que han sido satisfactorias para el periodo de 1988 y 1999. El indicador global del desempeño reúne los principales sectores en los cuales se han asignado responsabilidad y recursos a los municipios, la descentralización política a nivel de participación electoral ciudadana y los niveles de corrupción. La descentralización fiscal, la capacidad de gestión, fortalecimiento de la planeación y educación institucional, la promoción del desarrollo económico. Los resultados de los trabajos muestran que tras 10 años de proceso descentralizado, más la mitad de los municipios de la muestra están desarrollados mediante una calificación en el índice entre el 4 y el 60 sobre el 100. El 40% de los municipios obtuvo una calificación entre 20 y 40. Solo el 1% se ubica en la categoría alta. De otro lado, los resultados muestran que bajos niveles de desempeño están asociados con altos niveles de corrupción, afectando la democratización local y la legitimidad de las instituciones, especialmente en municipios con presencia de conflictos armados. Los principales determinantes del bajo grado de desempeño en la muestra del municipio son deficientes de los sistemas de información y la poca presencia del Estado. Descentralización en el sistema de partidos y en relaciones electorales e elegidos. Durante la década de los 90, contrario a lo que se esperaba con la descentralización, no se observaba un crecimiento significativo en los partidos políticos.
así como tampoco un importante respaldo electoral a los alcaldes elegidos por voto popular. Tomando el promedio nacional para cada año, entre el 50% y el 60% de las personas en capacidad de votar lo han hecho para elecciones locales, manteniéndose este nivel a todos los años, excepto en el 1988. De otro lado, la representatividad de los alcaldes presenta niveles inferiores, manteniéndose el promedio nacional por debajo del 60%. Lo anterior refleja que los electores no se han apropiado del voto como mecanismo de expresión de una preferencia que los gobernantes locales no han logrado convocar a los votantes mediante los consejos y el apoyo generalizado a sus propuestas. En cambio, parece haber una disposición de los votos bastante alta, reflejando posiblemente un aspecto numeroso de candidatos, no necesariamente de partidos. En las elecciones para los alcaldes, sí una diferencia aparentemente marcada entre sus propuestas. El año 1988 es atípico con respecto a los otros puestos en el sector reflejado. Los representantes más altos de participación del periodo que no se recuperaron ni en el año 2000, cuando se representó una respuesta después del previo descenso hasta el año 1992. Este año marcó otro punto de quiebre en el periodo, siendo claro el impacto de Constitución del 1991 en el impulso a la democratización participativa ligada a la promoción de nuevos movimientos políticos. Descentralización fiscal. En 1982, uno de los principales temas discutidos en la campaña presidencial del momento fue la descentralización y el fortalecimiento municipal. Así, durante 1982 y 1986 se expidió la Ley 14 de 1983, que buscó fortalecer los recursos municipales provenientes de los impuestos de industria y comercio, predial y de rodamiento. Por lo tanto, consideramos que a partir de la promulgación de la mencionada ley, se da paso de la descentralización territorial en Colombia de forma continua, pero como veremos a continuación, esta ley no fue suficiente ni efectiva a la trata de otorgar mayor autonomía a las autoridades locales. Desde el primer momento del proceso de descentralización territorial, eran evidentes las grandes diferencias existentes entre los municipios a lo largo y ancho del país. Pero aún así, en esta primera etapa de la ley no realizó mayores diferencias entre las entidades territoriales, unificando la teoría estructura que debían tener todos los municipios en Colombia, lo que terminó por favorecer a los grandes municipios en detrimento de los medianos y pequeños municipios. Debido a la debilidad estructural institucional de mayoría de los municipios del país, los alcaldes necesitaron de recursos provenientes de las transferencias de las naciones para realizar cualquier actividad u obra pública, y aún con el alivio fiscal de la Ley 14 de 1983. Las transferencias efectivamente enviadas a los municipios representaban un porcentaje inferior al ordenado por la ley del situado fiscal de 1971. Los beneficios de las transferencias estuvieron concentrados en los departamentos, las ciudades capitales y el distrito especial, dejando a un lado los municipios más pequeños del país. En desarrollo de la ley 1983, el gobierno nacional cedió el impuesto timbre nacional a los departamentos, intendencias comerciales y a los distritos especiales de Bogotá. Con relación al impuesto al consumo, reguló a favor de las entidades territoriales la producción, introducción y las ventas de licores. Gravamen que en tiempo de la nación también reguló a favor de los departamentos y distritos especiales los impuestos a los cigarrillos de producción nacional y extranjera y gasolina de motor. En materia de impuestos municipales, como el impuesto predial, en las prácticas se evidenciaba que este presentaba un poco de los ingresos de los municipios porque no se hacían mayores esfuerzos para mejorar el cobro de dichos impuestos. Así, el proceso de descentralización requería mejorar el sistema de cobro de los impuestos municipales, superado al antiguo sistema de donde ciudadanos eran quienes preguntaban cuánto debían pagar, y la administración pública municipal no realizaba mayores esfuerzos para mejorar la capacitación de los impuestos dentro de sus territorios. Esto sin contar con los casos donde la presencia de los grupos armados ilegales limpiaban el efectivo cobro de estos impuestos. Para concluir, el Estado colombiano, como menciona la Constitución de 1991, es un Estado social de derecho.
con soberanía territorial y con autoridad de sí mismo. Bueno, para terminar nuestro video, esto ha sido todo y esperamos que sea de mucho agrado para todos ustedes. Muchas gracias.